Se encuentra también el licenciado Luis, representante municipal de Morena, en Querétaro. Y el compañero Daniel, representante del Frente Civil Queretano. Perdón. Y María Antonia Pérez, del Movimiento Unidad Popular. Yo le cedería el micrófono, el uso de voz, a la compañera Alicia Colchado, que nos brindará unas palabras de bienvenida. Gracias. Un poco disculpando aquí la improvisación. Me parece que este es un evento muy importante. Siempre el escuchar a voces críticas que han hecho historia, porque para hacer historia hay que tener claro el objetivo, y el objetivo es la defensa de la nación. Y en esta ocasión, pues, qué mejor que escuchar a Fernández Noroña, un gran compañero que entre lo que dice y lo que hace existe la congruencia. Por otro lado, quiero mencionar que este es un esfuerzo de unidad. Si ustedes se percatan, estamos aquí en este momento expresiones diferentes, organizaciones, que si bien tenemos algunas diferencias, hemos podido encontrar las coincidencias. Con esta breve mensaje, yo doy la bienvenida y además para iniciar este importante evento, quisiera darle la palabra al doctor Bernardo Romero, luchador social, antes que otra cosa, un gran compañero y amigo, que en el momento en que él, hay que recordar, siempre digo yo que la oportunidad de ver el futuro es pensar siempre en el pasado, y tener claro nuestra historia es medular para poder caminar. Entonces, en ese caminar, Bernardo Romero enfrentó muchas complicaciones del poder cuando estuvo al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y qué mejor que una persona también que demostró congruencia entre el hacer y el decir, nos dé sus palabras. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Quiero agradecer a mi amiga Ali. Se nota que es mi amiga, ¿verdad? Miren cómo habla de mí. Y agradecer al Partido de Trabajo que me hayan invitado a... ¿Cómo se llama cuando hay un grupo que abre? ¿Se acuerdan las tocadas? Los chavos. Hay un grupo que abre, el telonero, entonces soy telonero acá. Muchas gracias. No, es un gran honor estar acá con ustedes, también acompañando al licenciado Fernández Noroña, que es un especialista en esto. Bueno, yo no voy a aburrirlos mucho, además, ustedes deben saber, yo no soy especialista en este asunto del petróleo. Por esta razón, entonces, más bien, quisiera, si me permiten, yo no tengo una palabra informada en este sentido, mejor, si me lo permiten ustedes, decía, recordar las palabras que pronunció Lázaro Cárdenas, aquel patriota mexicano que devolvió la esperanza a los mexicanos y mexicanas el 18 de marzo de 1938. En la noche de este día, el presidente Lázaro Cárdenas leyó un mensaje en el que dio a conocer el propósito del Ejecutivo Federal de nacionalizar al petróleo, expropiarlo en beneficio de México y de los mexicanos y mexicanas. Voy a hacer un par de referencias a sus palabras porque me parece que vienen muy bien a colación en nuestro contexto. Nos están diciendo los políticos, el gobierno, los diputados, que si se vende Pemex, que si se vende el petróleo, va a haber fuentes de trabajo para los mexicanos y las mexicanas, que van a traer riqueza y capital, y que van a traer prosperidad. Bueno, esto ya pasó. Hace 70 años estaba así el país. El petróleo lo tenían los particulares, los extranjeros principalmente, y las cosas no estaban como nos platican los políticos que van a estar. Ni fuentes de trabajo dignas, ni respeto a las condiciones de trabajo, ni riqueza para el país, al contrario, riqueza y poder para los ricos que tenían en su poder el petróleo. Dijo entonces el presidente Lázaro Cárdenas: se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo, es lo que dicen ahora los políticos. Y sigue diciendo
Siguió diciendo Lázaro Cárdenas en su momento. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital del que se habla. Y sigue diciendo Lázaro Cárdenas: riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México, y lo será si vendemos Pemex. A propósito de los trabajadores, ¿cómo vivían los trabajadores cuando el petróleo era de los extranjeros? Obviamente no tenían condiciones como tenían los extranjeros, los trabajadores mexicanos. Dijo Lázaro Cárdenas en su momento: ¿quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías petroleras, por supuesto? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales, refrigeración y protección contra insectos para los primeros, indiferencia y abandono médico y medicina siempre regateadas para los segundos, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Eso es lo que va a pasar otra vez si se vende el petróleo. Y dice más Lázaro Cárdenas, dijo en su momento, esta noche del 18 de marzo del 38, otra contingencia forzosa del arraigo de la industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida intervención de las empresas en la política nacional. Vamos a vender Pemex, ¿y quién va a elegir a los presidentes? Los petroleros, sin duda, las fuerzas extranjeras, los poderosísimos capitales extranjeros. Pero para el progreso del país, siguió diciendo Lázaro Cárdenas, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Dedicaban, como ocurrirá si acaso venden Pemex, van a dedicar las empresas a sus propios intereses y no van a dedicar nada para el país. Y dice, es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con ese estado de cosas permanente en el que el país se debate sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida misma de la nación, que busque elevar a su pueblo mediante sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y dirigiendo libremente su destino. Planteada así, la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. Y Lázaro Cárdenas ordenó la expropiación del petróleo, y los mexicanos y las mexicanas se volcaron meses después, durante días después de la expropiación, incluso poniendo de sus propios bienes, vendiéndolos para apoyar, para pagar la deuda de México. El petróleo lo compramos los mexicanos, nuestros abuelos pagaron la deuda para comprar las compañías petroleras. No es del PRI, no es del PAN, es de los mexicanos y las mexicanas. No podemos traicionar a esos mexicanos que dieron sus bienes y su vida por rescatar el petróleo para nosotros. Y no podemos dejar a nuestros hijos y nuestros nietos en el futuro al que tienen derecho con una seguridad que les puede dar si seguimos manteniendo la soberanía sobre el petróleo. Ya no digo más, me parece que lo que tiene ahora la palabra es el licenciado Fernando Noroña para que hable con
quisiera antes de darle la palabra al licenciado que brindáramos un fuerte aplauso aquí a los compañeros y compañeras que hicieron su esfuerzo también para sumarse en este importante objetivo, la defensa del petróleo. Morena, por ejemplo, muchas gracias Morena por estar aquí presente. Los jóvenes representantes del Frente Civil Queretano, gracias por estar aquí con nosotros. La compañera Tony, que siempre ha sido también una luchadora, trabajadora incansable del Movimiento Urbano Popular, muchas gracias por estar aquí. En general, además, hacer un llamado para los que no se encuentran todavía, seguramente podremos encontrar las coincidencias, y la coincidencia más importante es México. En un futuro esperamos que las organizaciones que nos encontramos sumadas, también nos podamos sumar en un solo objetivo. Y sin más, quisiera darle la palabra a nuestro querido compañero y amigo, el licenciado Fernández Noroña, con ustedes. Muy buenas tardes. Primero, agradecer a los organizadores, a los compañeros del PT, a los compañeros de Morena, de las organizaciones sociales que hoy nos acompañan. Agradecerles a ustedes que en esta tarde, entre semana, se hayan dado tiempo de acercarse a conocer nuestros puntos de vista, y qué oportuno el mensaje que Bernardo Romero nos ha compartido, leyendo una parte del mensaje que a su vez hizo el general Lázaro Cárdenas cuando expropió a las empresas petroleras extranjeras. Miren, dice Peña Nieto que es el Lázaro Cárdenas del siglo XXI, que él está haciendo lo mismo que hizo el general Lázaro Cárdenas. Háganme el cabrón favor. O sea, es el nivel de perversidad más absoluto que puede haber y de mayor desvergüenza y mentiras. Como si dice que es el general Lázaro Cárdenas del siglo XXI. Pueden creerle todas las demás mentiras de que está rodeada su presentación. Yo voy a hablar de historia también, pero antes voy a hablar del presente. Estados Unidos es el consumidor de petróleo más importante del mundo. Consume 20 millones de barriles diarios de petróleo. 20 millones. Se producen 84 millones en el mundo. O sea que Estados Unidos consume casi una cuarta parte del petróleo de todo el mundo. Produce solo 8 millones de barriles al día. Se acabó su petróleo. Tiene petróleo para 5 años. No tiene más. Y entonces va a aguas profundas, y va a gas de lucitas, y va a las desesperadas porque no tiene petróleo. Y quiere que nosotros nos metamos en lo mismo cuando nosotros sí tenemos petróleo. Ayer trascendió que ya había empresas extranjeras que querían poner norteamericanas en su contabilidad las reservas petroleras de México. Porque dice que no va a entregar el petróleo y miente. Quiere entregar todo lo que el general Lázaro Cárdenas rescató para la nación y para el servicio de nuestro pueblo. Miren, Pemex produce 2,5 millones de barriles al día. Necesito que hagan cuenta. Si no las hacen ahorita, necesito que lleguen a sus cuentas, a su casa y con su familia hagan cuenta. Porque estos canallas que desgobiernan el país piensan que los mexicanos no sabemos multiplicar ni sumar. 2,5 millones de barriles diarios que le cuestan a Pemex $6.50 extraer. Pemex tiene el costo de producción más bajo de todas las petroleras del mundo. ¿Lo oyeron ustedes bien? El costo más bajo de producción de todas las petroleras del mundo. $6.50. Más la exploración, más gastos administrativos, más la mano del muerto, $10 más. $16.50 cada barril. Se venden 100 o $110. Tenemos $90 de ganancia. Y dicen estos cretinos que no es negocio. Multipliquen 2.5 por 90, 2.5 millones por 90. Hagan el número, alguien haga la cuenta, por favor. 2.5 millones por 90. ¿Cuánto da eso? ¿Qué piensan estos güeyes que no sabemos hacer cuentas? Más, sí, claro, son más de 200 millones. 2.25.
2.35, algo está ahí, pero bueno, pongámoslo 2.35, estoy seguro que son 2.25, algo anda fallando ahí, pero 2.25, ¿no? Que deshizo ahí un algoritmo, Ugalde, que anda aquí, el espíritu de Ugalde, anda alterando las calculadoras de Querétaro y de hoy. 225 millones de dólares diarios. Pemex produce 225 millones de dólares diarios, multiplíquenlo por 365, porque Pemex nunca descansa. Échenle número que falle. 225 millones por 365. ¿Cuánto es? No, 82.000 millones de dólares. 82.000 millones de dólares al año produce Pemex. Ahora multiplíquenlo por 3. 1.076.000 millones de pesos. 1.000.000.076.000 millones de pesos produce Pemex al año. Y dicen que no es negocio, pero ¿de dónde me salen con eso? ¿Saben cuánto dio Pemex el año pasado al país? 1.067.000 millones de pesos. 69.600 millones de dólares tuvo en ganancias y le dio a Hacienda 69.400 millones. Le dejaron a Pemex solo 200 millones y Pemex sigue produciendo diario 2,5 millones de barriles de petróleo al día. Díganme si no es negocio eso. Díganme si es cierto que necesitamos del capital extranjero. Dicen que necesitamos aumentar a 3 millones de barriles diarios de producción. Y yo pregunto, ¿para qué queremos producir 3 millones de barriles diarios? ¿Para qué? Va a decir alguien, para exportar a Estados Unidos. ¿Y no sería mejor que en vez de exportar petróleo crudo, exportáramos refinados del petróleo? Por ejemplo, gasolina. Que dejáramos de importar la mitad de la gasolina que consumimos y en vez de exportar materia prima, porque el petróleo es materia prima, no tiene nada, lo sacas y ya, no tiene ningún proceso de industrialización. En vez de eso, ¿no sería mejor que exportáramos productos derivados del petróleo, de la refinación del petróleo? Mire, un barril de petróleo da $90 de ganancia. Si se vende 1 millón de barriles al día a Estados Unidos, tenemos 90 millones de dólares de ganancia al día. Pero si lo refináramos, lo multiplican por 16. Cada barril de petróleo ganaríamos $1.440, o sea, hace 1.440 millones de dólares al día, si lo refinamos. Pero si lo hacemos petroquímicos, multiplíquenlo por 60, 5.400 millones al día de dólares, si hacemos petroquímicos del petróleo. ¿No es lo más sensato exportar productos derivados del petróleo? Y entonces el retrasado de Luis Videgaray, retrasado en información, porque no quiero ser majadero con quienes tienen capacidades diferentes. El retrasado de Luis Videgaray dice, es que no tenemos dinero. ¿Que el millón de pesos se lo comen? ¿O qué hacen con 1 billón de pesos estos cretinos? ¿O los 50.000 millones de dólares del ahorro de los trabajadores tampoco es dinero? ¿O los 177.000 millones de dólares que hay en el Banco de México tampoco es dinero? ¿No hay dinero o no quieren hacer lo que necesita el país? Porque llevan comisiones en estar importando la gasolina. Claro que hay dinero para construir las refinerías y con esta riqueza no habría un solo pobre en México. Pemex es la empresa 36 del mundo. Hay 500 empresas en el primer lugar del mundo. México solo tiene 3. Pemex en el lugar 36. American Móvil de Slim en el 139 y Comisión Federal de Electricidad en el 491. Son las empresas más importantes de México y dicen que no funcionan. Hombre, necesitan ser de verdad cretinos para plantear esto. Pemex es la empresa 13ª de América. Es la segunda más importante de América Latina después de Petróleos de Venezuela y es la primerísima de México. ¿Sabían ustedes que todas las empresas privadas juntas no le llegan a Pemex? Juntas.
no le llegan a Pemex. Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional, porque hay quien dice que ese dinero ¿a dónde se va? Al presupuesto. Lo usan en gasto corriente estos irresponsables, en vez de en gasto público, en vez de en educación, en salud, en vivienda, en empleo bien pagado, en vez de productos productivos. Pero es 40% del presupuesto. Imagínense ustedes, bueno, antes de decir que se imaginen, ya dije, Pemex es el quinto productor de petróleo crudo del mundo, y el tercero que más exporta a Estados Unidos después de Canadá y Arabia Saudita. ¿Cómo no va a ser negocio? Es una barbaridad de dinero lo que hay ahí, y lo que puede ser de palanca de desarrollo. Mientras, voy ahora a la historia, y regreso. De finales del 19 a 1938, el petróleo estuvo en manos de las compañías extranjeras. Al país no le daban ni agua, porque Porfirio Díaz les dio las concesiones, libre importación, libre exportación y ningún pago de impuestos. Ningún pago de impuestos. Voy a hacer una pequeña digresión. ¿Saben cuánto paga una canadiense minera por una hectárea de explotación de oro o plata? La mitad de eso. No traigo monedas de a 5. Estos son 2 hectáreas de pago de derechos de la explotación de oro o plata de las mineras canadienses. 10 pesos. 5 pesos por hectárea paga. 5 pesos por hectárea. ¿Ustedes creen que si traen a las transnacionales del petróleo van a pagar algo? Como no paga Bimbo, como no paga FEMSA, como no paga Maseca, como no paga Cemex, pagan entre 1.5 y 2%. Telmex paga 6% de impuestos sobre el producto de la renta, nosotros pagamos 30%, Pemex paga 77% de sus utilidades. Y quieren entregar esta empresa que es una palanca importantísima del desarrollo, como lo hizo Porfirio Díaz, porque quieren dar contratos, en realidad concesiones disfrazadas de contratos, a las transnacionales del petróleo, que dicen ellos que van a venir a salvar a México. Díganme, ¿qué transnacional le ha hecho un bien al país? Entregaron los ferrocarriles, dijeron que iban a ser los más modernos del mundo, son tan modernos que son invisibles, no existe el ferrocarril de pasajeros en nuestro país, es una barbaridad. Los bancos extranjeros, los bancos los entregaron todos al capital extranjero y los subsidiamos, les hemos dado 1 millón de millones de pesos a los bancos extranjeros. Así Citibank tiene las mayores ganancias en México de todo el mundo, en sus países incluidos. Y dicen que nos vienen a salvar. Díganme un solo caso, bueno, hasta los Oxxo y los Superciertos están quebrando a los tienditas de las colonias populares. Díganme qué transnacional nos ha ayudado. Son almitas bienhechoras que dicen, ay, pobres mexicanos, vamos a sacarlos de la situación de dificultad que tienen. Por favor, vienen a llevarse nuestra riqueza, como lo hicieron de finales del 19 hasta 1938. En los 20 fuimos el segundo productor de petróleo crudo del mundo. ¿Qué beneficio tuvo el país de eso? Nada. Por lo menos las ciudades coloniales, con los centros mineros, construían bonitas iglesias, construían bonitas casas, bonitos centros históricos. El petróleo no dejó nada en el país. Tampico era la ciudad principal del puerto de salida del petróleo y era más fea que un pleito a machetazos y sigue siendo, la verdad sea dicha, sin agraviar a los tampiqueños, ¿no? O sea, no metieron nada, no construyeron un hospital, no construyeron una carretera, no construyeron una escuela, no construyeron nada, no le dejaron nada al país. Peor que eso, promovieron invasiones militares contra México. Hay quien sostiene que la vida al presidente Madero y al presidente Carranza les costó por los enfrentamientos con las petroleras, pero eso, alguien me puede decir que es especulación. No es especulación que al gobierno de Obregón no lo reconoció el gobierno de Estados Unidos 3 de sus 4 años de mandato, y que lo obligó a firmar los acuerdos de Bucareli, donde se decía que el artículo 27 constitucional no era retroactivo, porque decían las transnacionales que el artículo 27 surgido de la revolución, que devolvía el subsuelo a la nación, era espurio, y nunca lo reconocieron. Las transnacionales que hoy quieren traer, según ellos, para salvarnos, decían que el petróleo era de ellas y no de nuestro país, y se negaban a reconocer la validez del artículo 27 constitucional. Bueno, se olvida que estas cosas que leyó Bernardo, del decreto expropiatorio, que ahora como la gente no lee,
Tenemos el lugar 107 de 108 en lectura. Es una tragedia también. Por eso le creen lo que dice Peña Nieto y López Dóriga y toda su bola de lambiscones que están queriendo desorientar a la gente. Entonces, si no quieren leer el discurso completo, en YouTube está el mensaje hablado del general Lázaro Cárdenas, escúchenlo. Porque plantea todos los agravios que había al país de las transnacionales. Se olvida o no se sabe que las transnacionales fueron expropiadas porque se negaron a dar un aumento salarial a los trabajadores petroleros mexicanos. Un contrato colectivo que valía 26 millones de pesos. Los trabajadores se iban a huelga, el gobierno intervino, les dijo no, va a hacerle daño al país. Llamamos una convención obrero-patronal. Se hizo 6 meses de trabajos de la convención y las petroleras le dieron largas al asunto. Se fueron a huelga. No resolvieron, el gobierno volvió a intervenir y los trabajadores levantaron la huelga y alegaron un conflicto económico. En un mes, 3 hombres, Silva Herzog, Buenrostro y alguien que ahora no recuerdo, injustamente no recuerdo, hicieron un peritaje, 2.600 cuartillas en un mes, 100 hojas de un dictamen, 40 resoluciones que traigo aquí en este libro de Jesús Silva Herzog, donde declaran que pueden pagar ese aumento salarial y que en realidad se deben a la nación de tanto saqueo que le han hecho, de tanto atropello, de tanta arbitrariedad. Pero trae aquí unas cláusulas que les quiero leer antes, muy rápido, no me voy a alargar. 3 clausulitas que además no les leo completo. El precio que la compañía petrolera El Águila y las demás compañías venden del gasoil en México es 171.77% más alto que en el exterior. El precio que venden la gasolina, 134.43% más alto que en el extranjero. El precio de la querosina, 341.28 más alto que en el exterior. El precio de los lubricantes, 350.77 más alto que en el exterior. Estas son las empresas que dicen que van a bajar el precio de la gasolina, que vienen a ayudar al país, que van a sacarnos de la postración en que dicen Pemex tiene cuando produce 126.600 millones de dólares en ventas el año pasado. Hicieron el dictamen, dijeron que procedía, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ratificó el dictamen y las petroleras dijeron no doy el aumento, no puedo, quiebro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó y las petroleras dijeron no tengo dinero, no lo puedo dar. Y el presidente Cárdenas, que tenía el corazón en su lugar, dijo no puedo tolerar un desacato de esa naturaleza y expropió el petróleo. Se le olvida o no sabe la gente que las petroleras sacaron el dinero antes de la expropiación tratando de doblar al gobierno del presidente Cárdenas. Se le olvida o no sabe la gente que una vez expropiadas bloquearon económicamente al país para que no entrara ni un tornillo a la industria petrolera mexicana. Apostaron a que no íbamos a poder, dijeron que no íbamos a tener la capacidad y los mexicanos hicieron una hazaña y construyeron una de las empresas petroleras más poderosas del mundo contra todo y contra todos. Todo lo que producíamos en el exterior nos embargaron varias veces la producción petrolera en el extranjero, alegando que les habíamos robado su petróleo y alegando que era de las transnacionales. Esas cosas hicieron estos que dicen que ahora van a venir a salvarnos. ¿Cómo va a ser? ¿Cree que no sabemos de historia? ¿Cree que no sabemos hacer cuentas? ¿Cree que no sabemos cómo se comportan las transnacionales en todo el mundo? Que actualmente invadieron Irak por el petróleo, han invadido Siria por el petróleo, nos viene a decir que aquí se van a comportar bien, que aquí van a ser almitas bienhechoras. Inclusive se atrevió a decir Peña Nieto que la renta petrolera, la ganancia, iba a seguir siendo de los mexicanos. O sea que vienen a trabajar de gratis las transnacionales del petróleo. Ahora se llaman, en vez de transnacionales del petróleo, compañías de las hermanas de la caridad, descalza y sufriente en México. O sea, ¿cómo va a seguir? ¿Con quién cree que está tratando este tipejo? ¿No?
Es gravísimo lo que están planteando, porque perderíamos la independencia y la soberanía nacional, no solo el petróleo. Hay gente que piensa que Pemex no le da nada. Soy burlón, ya ven cómo soy, les digo, pues ni modo que traigas un buche de petróleo contigo. Pero una de cada 3 carreteras, una de cada 3 escuelas, una de cada 3 hospitales han sido construidos con dinero del petróleo. Si hoy pagan cuotas en las escuelas que deben ser gratuitas y públicas, se entrega Pemex y la educación va a costar toda. La modernidad de estos tipos es el siglo XIX. Quieren volver al porfiriato. Bueno, no quieren, yo sé que aquí son muy creyentes, yo soy ateo, pero no quieren meter la educación religiosa en las escuelas públicas como en el siglo XIX. Y quieren en la Universidad Autónoma de Querétaro de 7 a 8 enseñar el catecismo y de 10 a 11 explicar el misterio de la Santísima Trinidad que no pueden explicar porque es misterio. No se les ocurre semejantes barbaridades. Y ya acabaron con los derechos de los trabajadores. Y ahora quieren, con el garlito del constituyente permanente, quieren tocar el artículo fundamental de la Constitución. Se les olvida que la Constitución del 17 surgió de una revolución, de millones de hombres y mujeres que dieron su vida por ella y ni siquiera hicieron una nueva Constitución, es una reforma de la Constitución de 1857. Y los artículos fundamentales son el tercero, que acabo de alegar y que ya se lo pasaron por el arco del triunfo, el 123, que también ya lo liquidaron al acabar con los derechos de los trabajadores hace un año justamente, el 130, que también ya el Estado laico les tiene sin cuidado. Bueno, no vieron una alcaldesa dándole las llaves de la ciudad a Dios, decía, pues se la dio al aire, pues a quién se le iba a dar. No, es una desvergüenza increíble. Y ahora van sobre el 27 a entregar los recursos de la nación al extranjero. Y ahí sí, como decía Cárdenas, traidor a la patria aquel que entrega los recursos nacionales al extranjero. Eso es lo que dice Cárdenas y no lo que está diciendo Peña Nieto. Me recuerdan a los del siglo XIX que decían que no nos podíamos gobernar y que necesitaban la ayuda del exterior y que se trajeron a Maximiliano. Justamente aquí lo invoco, porque en este lugar ha habido 2 acontecimientos de la mayor importancia de la historia de nuestro país. El constituyente del 17, que dio las bases del verdadero pacto que ha regido al país. El pacto que rige al país es la Constitución Política de 1917 y no su disque pacto, que es una conjura contra la nación y que es un ataque frontal a los intereses del pueblo de México. Eso no tiene nada que ver con lo que ha venido construyendo nuestro pueblo. Y el otro hecho histórico que aquí se vivió, pues fue nada menos y nada más que una enseñanza un poquito dura para los extranjeros que quisieran venir a gobernar el país, ¿no? Y que allí en el Cerro de las Campanas hicieron el fusilamiento de Maximiliano. Y hay a quien se le enternece el corazón con Maximiliano. A mí no se me enternece nada. No se me olvida que se dio la separación de la Iglesia y del Estado, estoy hablando de política, no de religión, y el alto clero no se aguantó y generó la guerra de reforma. Y la perdió, y el alto clero no se aguantó y se fue a Francia a traer al emperador, a un príncipe europeo, y mandaron a Maximiliano soportado por el ejército francés. Para colmo, Maximiliano era alto, rubio, ojo azul, guapo, barbado. Juárez era chaparrito, canchón, pelos parados, niño zapoteco. Y cuando llegó le mandó una carta y le dijo: licenciado, ambos somos liberales, véngase de presidente de la corte. Y Juárez le contestó: no, mi amigo, no ando buscando trabajo, yo soy presidente del país que usted invadió. Y le mantuvo resistencia con todo. Ganamos la batalla el 5 de mayo, luego Zaragoza se le ocurrió morirse, no vimos la nuestra después. 2 años y medio gobernó Maximiliano, 2 años y medio. Todos los gobernadores liberales reconocieron a Maximiliano. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia, ¿no? En una anécdota poco conocida de Juárez, está reunido con un puñado de liberales y le dicen: presidente, vale la pena luchar, vale la pena resistir, vale la pena mantenerse firmes. Ya lleva 2 años y medio gobernando Maximiliano. Y Juárez les dice: miren, la patria es como la madre, entre venderla y defenderla no hay término medio digno, es así.
Y hoy la patria nos convoca otra vez en su defensa y en su rescate. Y la patria no es algo abstracto, somos los hombres y las mujeres que la conformamos. Y hoy nos llama a defender nuestro patrimonio, a defender nuestro derecho. Han ido demasiado lejos estos que desgobiernan al país. Yo estoy convencido que lo que tenemos que hacer es correrlos, porque no es un problema de razón, no es que no sepan lo que están haciendo, es que son unos vendepatrias y no podemos seguirlos tolerando más en los cargos de responsabilidad. El tipejo que es diputado o diputada por este distrito les dijo que iba a votar por todas las canalladas que ha votado. Los senadores de este estado les dijeron que iban a votar por lo que han hecho. Peña Nieto vino a decirles que los iba a joder con todo lo que los ha fregado. No, ninguno de ellos dijo nada de lo que iban a hacer y no tienen un cheque en blanco del pueblo de México. Están obligados a representar a la nación, juraron hacer respetar y guardar la Constitución y pasan por encima de ella de manera permanente, prepotente y abusiva. Y todo eso sucede porque nosotros lo permitimos, porque toleramos todo lo que han venido haciendo, porque nos damos por derrotados. No, es que ya sacaron la reforma energética. Pues viene el IVA también, porque Pemex va a dejar tal hueco que alguien tiene que pagar ese hueco. ¿Quieren saber quién? Cuando se peinen en la mañana se van a enterar de quién va a pagar ese hueco, ¿no? O sea, el pueblo, le quieren poner el IVA a alimentos y medicinas, quieren aumentarlo de 16 a 19 o a 22 según nos dejemos. ¿Hasta dónde van a llegar y hasta dónde los vamos a dejar? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar este tipo de abusos, de atropellos, de canalladas sin límite y sin fin que no tienen otro nombre? Por eso es que yo estoy yendo a todos lados. Voy a regresar a Querétaro para que vean que sí quiero mucho a la ciudad y al estado. Regreso el próximo martes todavía. Voy a estar a las 2 en la explanada de la universidad y a las 5 en la casa del obrero queretano, diciendo en esencia lo mismo. Las preguntas seguro darán un tono diferente, aquí también abriremos para preguntas. Voy a regresar porque se dieron así las condiciones y bueno, está muy bien un evento en la plaza pública y luego 2 eventos con las características que estamos comentando. Y a todos los lugares voy a decir lo mismo. Los que me oyeron con Sergio Sarmiento en la mañana, digo lo mismo. Y cuando estoy comiendo con alguien digo lo mismo, y hasta cuando estoy soñando sueño lo mismo, porque estoy claro de que lo que tenemos que hacer es impulsar el cambio del país. Andrés Manuel está convocando para el 8 de septiembre en el Zócalo, ahí vamos a estar. Pero yo creo, ahí vamos a estar. Y como no nos han invitado al templete, pues vamos a estar abajo, que yo valgo igual, arriba o abajo, eso no tiene problema, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar. Más vale que Andrés Manuel plantee algo fuertecito. Más le vale porque esto no puede ser. Ya ayer los maestros nos dieron una demostración. Cercaron el Congreso y ¿qué es lo que hacen? Se van a sesionar a otro lado. Son una vergüenza, de todos modos. Yo no estoy ahí, pero ya parece que los hubiera dejado sesionar ahí en el centro Banamex. Sobre mi cadáver pasaban a... ¿Qué falta de respeto es esa? A la propia investidura que el pueblo les dio, a la propia responsabilidad que tienen en el centro Banamex. Háganme favor, sesionando ahí como si fuera una reunión de 15 años o de boda. ¿Qué les pasa? ¿No? Es verdaderamente infame. Hoy les apretaron más los maestros, no sé si hayan logrado que no sesionaran, pero está claro que no basta con apretar las sedes del Congreso. Tenemos que hacer algo más fuertecito. Yo les tengo una propuesta. Estamos planteando para el 1 y 2 de septiembre, que es la desobediencia civil absoluta. ¿Qué es eso? Yo le decía a la gente, pláticas como esta, sean rebeldes. ¿Y cómo? Ay, ¿cómo no van a saber cómo ser rebeldes? Pero ahí estoy, piensen y de repente me ocurrió, le digo a la gente, no hagan nada. Ya que no quieren hacer nada, no hagan nada. ¿Cómo? Sí, no vayan al trabajo, no vayan a la escuela, no vayan de compras, no vean televisión, nada. 5, 10, 15 días. No hay gobierno que lo aguante. Cae cualquier gobierno, el pueblo mueve todo. Es un poder enorme el que la gente tiene y no se da cuenta. Entonces,
Me dice, no, es que si no voy a trabajar me corren, vas a trabajar mañana y te corren igual. Llegas y sacas el perro, ya no lo quiero aquí, por sus pulgas, ¿no? Pero nosotros lo redujimos a 2 días, primero y 2, para que no tengan pretexto. Si faltan 2 días, no los corren. Además, el primer domingo, o sea, todavía, ¿no? Entonces, más fácil no cuesta, ¿no? Segundo, pero les digo, bueno, háganlo a un lado, tantito. No vayan a la escuela, no tanto trabajo que me costó entrar, faltan por cualquier nimiedad, pero bueno, háganlo a un lado. No vayan de compras. No, tú, cabrón, como fuiste diputado, tienes la despensa llena, pero yo tengo que ir a comprar todos los días. Yo le digo a la gente, ya lo dije, yo soy ateo, pero miren, todas las religiones usan el ayuno como una forma de depuración. La cuaresma era ayuno, no era no comer carne, era ayuno. Los musulmanes ayunan, los judíos ayunan. En un ejemplo extremo, podríamos 40 días solo tomar agua y no nos pasaría nada. En todo caso, empezaríamos a resolver el problemita que tenemos del primer lugar de obesidad en el mundo, ¿no? O sea, no nos pasaría nada. Y no estoy proponiendo que ayunemos, solo estoy poniendo un ejemplo extremo. Pero les digo, háganlo también a un lado y les pongo un ejemplo muy sencillo. Les pido una cosa. No vean televisión. Eso está muy fácil. No vean televisión. Y entonces hay quien me dice, es nuestro único entretenimiento, no es la que se murió. Si pueden darle gusto al gusto, pueden convivir con la familia, pueden leer, pueden hacer tantas cosas, pero bueno, se las pongo más fácil todavía. Vean televisión. No, espérame, vean televisión, pero no vean Televisa. No, ni Azteca. No, a ver, esperen. Fácil. No vean Televisa. Bueno, si el pueblo durante 30 días no ve Televisa, quiebra Televisa. ¿Por qué? Porque vive de los anuncios y si nadie lo ve, nadie ve los anuncios, nadie compra los anunciantes y a nadie le va a interesar anunciarse en Televisa. Igual estaban llorando porque le entraron. Eso, lo del apagón. Bueno, pero ahí el pueblo andaba llorando también porque no le daban su pinche antena para la televisión, poner la televisión. Lo que necesitamos es conscientemente, dicen, es que los medios, la propaganda que traen, pues apáguenle, tienen pinche control en la mano, apáguenle a los anuncios, cámbienle de canal. O sea, ¿qué les va a pasar si no ven Televisa? Se va a salir López Dóriga de la pantalla, los van a alguear, ¿qué va a suceder si no ven Televisa? No les va a pasar nada. Al contrario, les va a empezar a funcionar la cabeza mejor, ¿no? Ay, es que tengo que ver el fútbol en televisión, que se murió. Pinche televisión siempre pierde, hombre, ya sabe. Las novelas todas terminan igual. O sea, no hay ninguna variante, ¿no? Bueno, ahora tienen escenas de cama que cuando yo era niño no tenía, pero de ahí en fuera es lo mismo. O sea, no va a pasar nada si no vemos televisión. ¿Se dan cuenta que el pueblo no ve Televisa? Se rompe el instrumento más importante de manipulación que tiene el sistema. Ese es el tamaño del poder del pueblo y el pueblo no se da cuenta. Y cuando les planteamos esto, empiezan, y los diputados y los senadores, no contamos con nadie. El pueblo no tiene representación en las cámaras, salvo honrosas excepciones. No tiene representación en los gobiernos. No sé si sea alcalde o alcaldesa quien está aquí, pero ¿a poco lo representa? ¡Hombre! ¿A poco lo representa el cretino del gobernador? ¡No! ¿A poco lo representa Peña Nieto? Me dicen que los jóvenes, ¿por qué están con la izquierda? Yo les digo, pues ni modo que estuvieran con la derecha, mano. Imagínate un joven que diga que admira a Peña Nieto. Ese muchacho no está completo. Hay que llevarlo a revisar. Es evidente que está perdido. Un panista que diga, yo admiro a Gustavo Madero. Si eso no es normal. Esos muchachos están mal alimentados. Los desnutrieron. No, les dieron alimento chatarra toda la vida. No, pero todavía tienen remedio. ¿A poco sí? Todos tenemos una oportunidad, todos. Aquí caben los priistas del nacionalismo revolucionario, aquí caben los panistas patriotas, aquí caben los hombres y mujeres de izquierda. Miren,
El general Lázaro Cárdenas no vive en la boca de Peña Nieto, vive en los corazones de los hombres y mujeres patriotas de este país, que vamos a hacer todo para defender nuestro petróleo. No nos vamos a derrotar, no nos vamos a vencer, no nos vamos a desesperar. No se desesperen ustedes con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos. Pónganse a hacer la cuenta, la multiplicación. Oye, haz números, piensa en lo que están diciendo, nos están engañando. Este es el negocio más próspero que tiene el país. Esta es la palanca de desarrollo más importante que tiene nuestra nación y debe estar al servicio de nuestra patria. De verdad. Si Peña Nieto no sabe qué hacer con Pemex, que renuncie y que nos deje a nosotros que sí sabemos cómo poner la riqueza del país al servicio de nuestro pueblo. No nos vamos a derrotar en esta lucha. Les pido que no se desesperen, que no se derroten, que no se venzan. Esta va a ser una batalla muy dura, muy difícil, pero es la batalla más importante que nos haya tocado vivir. Nos ha tocado en suerte. Fíjense lo que voy a decir. Nos ha tocado en suerte que podamos entrar a la historia de México por la puerta grande. Esta generación le ha tocado poner de pie un país que está de cabeza. Y lo vamos a llevar a cabo. Lo vamos a materializar. No tenemos otro camino. Yo termino para pasar a las preguntas. Miren. Otra vez en Coatzacoalcos se paró un hombre y me dice, el único camino que queda es el camino de las armas. Y yo le dije, pesaba como 150 kilos. Le dije, vas a tener que bajar como 80 kilos, cabrón, porque no te veo echando chingazos en la tierra con 150 kilos. Es más desesperación. No descalifico ninguna forma de lucha, ninguna. No la descalifico. Pero creo que el camino que estamos planteando le ahorraría al pueblo dolor y sufrimiento. Si paramos todo, no tenemos que tomar carreteras, no tenemos que enfrentar al ejército, no tenemos que enfrentar a la policía, no tenemos que hacer literalmente nada, más que crecer en conciencia y parar todo para que todo se mueva. Convocaríamos un congreso constituyente como el que se hizo aquí en 1917 para fincar las bases de un nuevo pacto social, pero verdaderamente en servicio del pueblo. Y de verdad, no volvería a haber un pobre y un hambriento en nuestro país con la riqueza petrolera y con el impulso al desarrollo económico que tendríamos en este país. Miren, Venezuela son productores de petróleo y refinan su gasolina. Les cuesta $2 llenar el tanque de gasolina. Y luego dicen necedades, sí, pero la comida está carísima, necedades, dicen. Les dan un departamento, 3,000 departamentos cada semana, de 70 metros cuadrados. Amueblados, con 2 recámaras, ¿oyeron bien? Amueblados. Y la gente en Venezuela se enoja porque en vez de 6 quemadores tiene 4 la estufa que les da. Ya quisiéramos aquí que amueblar, ya no la queremos bañada y peinada como la aceptamos, ¿no? O sea, porque hubo un proceso ahí de transformación en servicio del pueblo, y luego en Argentina, y luego en Ecuador, y luego en Bolivia, y en México hace mucho que debimos haberlo logrado. Aquí en 2006 ganamos con López Obrador y el año pasado otra vez hicieron tropelía y media. La vía electoral está cerrada para la presidencia de la República. Tenemos que abrirla. No renunciar a ella, tenemos que abrirla. Porque la regla para la izquierda es si pierdes, pierdes y si ganas, pierdes. Y eso no puede seguir siendo. Entonces tenemos que hacer un gran impulso para transformar todo. Cierto. Ya lo dije aquí la vez pasada y lo vuelvo a repetir. ¿Qué necesita el pueblo? Empleo bien pagado, con prestaciones amplias de ley, con derechos plenos, educación pública, laica, gratuita y de excelencia para todos, salud, atención médica para todos, vivienda para todos, alimentación para todos, justicia y libertades. Y como decía, claro, para todos, aún para los que nos combaten, aún para los que nos demuestran, aún para los que dicen barbaridades de nosotros. Hace rato los que llegaron temprano, vieron, ya ven que consta en actas que tengo el carácter fuertecito. Entonces me acerca un tipo que andaba de provocador, la verdad, y me dice, quiero hacerte una pregunta. ¿Es cierto que le dan no sé cuántos centavos por cada barril de petróleo a la familia Cárdenas?
Esas son majaderías, le dije. No me digas majadería. No vengas a repetirme necedades. Eso es falso. Pero ¿y si fuera cierto que no lo es? Por eso se lo vamos a entregar a las transnacionales. O lo que dicen que el sindicato petrolero, que es una lacra, ha sido 3 veces diputado y 2 veces senador Romero de Champs por el PRI. ¿Y no se han enterado que es una lacra? ¿No se enteran lo que tienen? ¿No lo tienen ahí para las tropelías que hacen? La corrupción del sindicato hay que erradicarla. La corrupción del gobierno es 1000 veces superior a la del sindicato y nadie habla de ella. El hermano de Salinas se llevó la leche y la vaca de ahí. El amiguito español de Calderón que aterrizó mal ahí en la fuente de petróleo, Modeño, no se daba contratos como funcionario y lo recibía como empresario, él mismo, y decía que era legal y que no era inmoral. Y los hijitos de políticos de Vox, los hijos de Marta Sagún, son multimillonarios en torno a Pemex. Han saqueado el país hasta el hartazgo y sigue habiendo riqueza, porque la riqueza, además del petróleo, se produce con el trabajo de todos los mexicanos y las mexicanas de este país. Y reciben miseria a cambio la gente. Este país trabaja, según la Organización Mundial de Comercio, 10 horas al día en promedio. Y recibe migajas. No puede seguir siendo así. Tenemos que cambiar estas cosas. Y veo a las compañías, los hombres trabajan 10 horas diarias y las mujeres trabajan más. Empiezan la jornada antes que el varón y la terminan después. Si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida. Y si el marido les sale un hijote grandote hay que joderse. O sea, todo eso tiene que cambiar, todo. Tenemos que hacer una organización social justa en todos los espacios de la vida social y pública del país. Entonces tenemos tarea grande, pero de verdad, si nos ponemos en pie de lucha, vamos a impulsar esta transformación. Nosotros este domingo tenemos un mitin en el hemiciclo a Juárez de defensa de Pemex el petróleo. Estamos convocándolo el 1 y 2 y nosotros vamos a parar el 1 y 2. Me decían hoy en la mañana entrevista, yo así termino. Claro, los políticos tienen tanto dinero, digo, pues yo estoy sin empleo desde agosto, mano. Yo salí el 1 de septiembre de la Cámara y me quedé sin nada, ¿no? Y no lloro, yo sé trabajar, ahora vendo libros, ¿no? Ya voy saliendo, pero el 1 y 2 no vendo nada. Y el 1 y 2 no salgo, y el 1 y 2 me atrinchero en mi casa esperando que la gente haga los proyectos. Y si no responde el 1 y 2, pues no me desespero, ya responderá porque no veo yo otro camino. No hay más que una rebelión del pueblo. Y esa rebelión creo que puede darse de manera pacífica. De Gandhi se morían de la risa, lo que querían. Decían que estaba loco, que eso no era posible. Lograr la independencia de su país sin soltar un solo tiro, y lo logró con un pueblo que elevó su nivel de conciencia. Un pueblo como el nuestro, también muy religioso, también con mucha desinformación, pero que fue involucrándose en un movimiento de dignidad de las personas. Porque la gente piensa que no vale, y la gente vale mucho, es la que produce todo. Todo lo que vemos ha sido producido por el trabajo de los hombres y mujeres de este país. Los edificios, los carros, el sonido, las mesas, la ropa, todo lo que se les ocurre. O sea, el petróleo no sale solo, lo sacan los trabajadores y trabajadoras petroleras de nuestro país. Entonces, tenemos un reto grande, pero de verdad, lo de Juárez, yo cuando me desespero digo problemas los de Juárez y los resolvió. Estaba bien difícil ganarle al imperio francés, estaba bien difícil de poner a Maximiliano y ya vieron dónde acabó. Desde hace rato quiero terminar, pero les pongo 2 últimos ejemplos. Madero, si ustedes ven el plan de San Luis, dice, fui a la elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad sabiendo que representaba a Porfirio Díaz y no al pueblo de México y no me hicieron caso. Y ahí es donde Madero se vuelve gigante. Dice, no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas para deponer al usurpador. Ay, caray, tenía el corazón en su lugar el chaparrito. Noviembre empieza la revolución, abril de 1911 ya va Porfirio Díaz al exilio derrocado políticamente. Asesinan a Madero, asesinan al presidente y vicepresidente Pino Suárez, se vuelve a levantar el movimiento revolucionario. Ni un revolucionario era militar, ni uno.
Ni Villa, ni Zapata, ni Obregón, ni Calles, solo Felipe Ángeles. Y derrotaron a militares de carrera, a militares experimentalistas. Porque el pueblo se levantó. En pleno siglo XXI podemos hacer el cambio sin recurrir a las armas. Con energía, con determinación, con firmeza. Todos sentimos miedo. Nadie nos queremos morir. Yo menos. Yo, como soy ateo, los que son creyentes por lo menos tienen el consuelo de que van a ver el rostro de la divinidad por la eternidad. Yo que pienso que me chupa la bruja ya, pues ya no me quiero morir. Soy muy feliz, además tengo una vida muy plena. Pero no se trata de que nos vayamos a morir. Se trata de que nos pongamos en pie de lucha y si todos hacemos lo que nos corresponde, si nos comportamos como hombres y mujeres libres, este país va a ponerse de pie. En fin, de veras qué buena asistencia, yo les agradezco mucho su interés y si están de acuerdo estaría a sus órdenes para una ronda de preguntas, 5 preguntas que sean seguidas, no vayan a agarrar monte como yo, sino se nos da la noche aquí y yo me comprometo, tomo nota para no alargarme más y respondo en paquete las 5 preguntas si están ustedes de acuerdo. De verdad les mando un abrazo de corazón y nos vamos a seguir.